Pero él, queriendo justificarse, a sí mismo dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Ahí como lo vemos en el matacito, ¿cierto? Este era la persona necesitada, ¿cierto? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. ¿Qué hizo el sacerdote? Pasó de largo, ¿sí? Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia, acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. ¿Quién fue el que hizo misericordia con el caído? El samaritano. ¿Qué hizo el sacerdote? Pasó de largo. El levita.
Pasó. ¿Y el samaritano? Se quedó y le curó las heridas. Le curó las heridas. Le echó aceite. Le echó aceite, lo llevó, lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó hasta una posada, hasta un hospedaje, hasta un hotel, y le dijo al dueño del hotel que lo cuidara y que todo lo que gastara, él se lo pagaría. Eso es el buen samaritano. Entonces ahora vamos a ver, de acuerdo a esto, lo que la palabra nos enseña de cómo debemos portarnos en cada uno de estos casos, ¿cierto? ¿Cómo debemos portarnos con cada uno de aquellos para que aprendamos? Entonces, mamita, siga usted. No hay que colocar roja. Ok, ellos la echan. Ah, bueno. Bueno, un voluntario que Daniela, quiera pasar. participe usted, deje de grabar y Uno solo. Empezamos con el dedo, en voz alta y me dices. Ahí como Dios nos Los que sepan leer. Si tu enemigo tiene hambre, dale de Tú vas, siéntese allá en la silla. Vas a hacerlo aquí. Entonces acá en este dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Proverbios 25-21. ¿Dónde creen ustedes que debe estar? enemigos. ¿En dónde debe estar? Enemigos. En enemigos. A ver, busque el bolsillito de enemigos. Ahí. Muy bien. Entonces, cuando el enemigo tenga hambre, ¿qué debemos hacer? Darle de comer. O hacemos esto, le decimos, venga, oro por usted. Señor, multiplícale los alimentos. ¿Debemos hacer eso? No. Debemos darle de comer, orar por él, pero también darle de comer, ¿cierto? Porque no hacemos nada. Debemos orar, pero también debemos hacer, orar, hacer. Usted no ¿Qué sabe otro? leer. No, porque usted no lee A ver, la copla. la niña. Lee duro para que los demás La puso en un negativo. lean. Pero Jesús llama a los niños que dejen que los niños vengan a mí. Más duro. Y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Muy bien. Venga, repetimos nosotros para que vean. Dice Lucas 18:16. Pero Jesús llamó a los niños y dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Niños. Entonces, ¿dónde debemos colocar esto? En niños. A ver, ¿quién no quiere colocar? La niña. En niños. Entonces, nosotros debemos, cuando los niños nos pidan que ir a la iglesia, ¿qué debemos hacer? Cuando los niños nos pidan ir a la iglesia, ¿qué debemos hacer? Llevarlos, ¿cierto? ¿Y los niños deben venir? ¿O no deben venir? ¿Cierto? Deben venir, porque la palabra dice que los niños deben venir, porque Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Ustedes qué creen? ¿Que el enemigo quiere a los niños o odia a los niños? El enemigo, el diablo, nos odia, ¿cierto? ¿Y qué ejemplos tenemos en la Biblia de que el diablo odia a los niños? El primer ejemplo que tenemos es cuando el faraón, ¿ustedes se acuerdan del faraón? Sí. Mandó matar a todos los niños. Lucas 19 dice, sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. ¿Esto en qué bolsillito irá? En enfermos. ¿Qué nos manda cuando hay un enfermo, qué nos mandan a hacer? A que nos, ay, pero si hijo está cada rato enfermo. ¿O qué nos manda a hacer? A que, por ejemplo, cuando la mamá o el papá o un hermanito está enfermo, ¿qué debemos hacer? Ayudarlo, si tiene fiebre, ponerle un pañito de agua, largarle agüita, cuidarlo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde debe ir esto? Enfermo, debe ir en enfermo. ¿Qué se hizo Gina? ¿Se fue Gina? Haga mal.
Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien nos pega en la mejilla derecha, dice, en la mejilla, que si alguien nos pega en la mejilla derecha, nosotros de una vez le mandamos el otro a la izquierda, ¿sí? ¿No, cierto? Oiga, Dubán, está viendo cuidado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien nos pega, nosotros debemos, si alguien nos da un puño, nosotros le devolvemos dos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Al que les haga mal. Si alguien le da una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también la otra. A ver, el que me diga qué debemos hacer cuando le peguen, ¿qué debe hacer? Daniela. ¿Perdonarlo? ¿Ah? ¿Perdonarlo? Perdonarlo. ¿Qué debemos hacer? ¿Y cuántos de los que están aquí hacen eso? ¿Cuántos de los que están aquí? ¿Sí? Bueno, Pili lo hace. Cuando a ella le pegan, ella lo perdona, no se pone a pegar. ¿Usted también lo hace? Ah, bueno. ¿Usted también lo hace? ¿Sí? ¿A ustedes de los que llegan y le hacen así, usted una vez? A ver, ¿me llama? A ver. Sí. Bueno, entonces hay que, a uno cuando le pegan le da rabia, ¿cierto? Pero según lo que dice la palabra de Dios, ¿qué tal que nuestro Señor Jesucristo? ¿Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo lo torturaron? ¿Cuántos saben que nuestro Señor Jesucristo lo torturaron? Amén. ¿Qué le hicieron? A ver, dígame, ¿qué le hicieron a Jesucristo? Lo escupieron, lo ultrajaron. Lo maltrataron. ¿Y él qué hizo? Se quedó quieto, ¿cierto? Los ¿Y perdonó. qué hizo cuando estaba allá en la cruz, acabado? Le dijo a Dios que los perdonara porque no sabían lo que hacían. Exacto. Padre, perdónalos porque no saben Lo que hacen. Hay muchos de nosotros que le tenemos odio a los papás o a la mamá porque nos pegaron, ¿cierto? Pero el Señor nos manda a perdonar. Nos manda a que perdonemos a los papás porque ellos no saben lo que hacen. No saben lo que hacen porque el único que nos puede enseñar qué debemos hacer es Dios. Y eso es lo que estamos aprendiendo acá. ¿Cuántos sabían que cuando a alguien les pega no debe volverse a pegar? Entonces debemos ponerlo en práctica, ¿cierto? A ver, ¿dónde va este entonces? ¿Ese va en dónde? ¿En dónde va? ¿Dónde va este? No resistan a los que le hagan mal. O sea, el que nos hace mal es amigo o enemigo. A los enemigos. Enemigo. Entonces, ¿dónde debe ir? En enemigos. ¿En dónde? Enemigos. ¿Aquí? No. ¿Acá? No. Entonces, ¿aquí? No. ¿Acá? No, ¿cierto? Entonces, ¿dónde? ¿Acá? No. ¿En él? ¿En dónde? En enemigos. Ahí. Entonces debe ir ahí. Métalo ahí. Otro. Entonces vamos a mirar otro. Jordan, pero Jordan sabe leer. Leámoslo. Déjelo que lea, déjalo. Oiga, que él vio cuando una señora le estaba pegando al niño y el niño empezó a insultar a la mamá y a pegarle también a la mamá. Ahora se ha visto eso, ¿no? Que hay niños que se están volviendo contra los padres. A los padres no hay que faltarles al respeto, a los padres hay que quererlos, hay que amarlos. Independientemente de que nos peguen o no nos peguen, ¿no? Hay que amarlos, porque son nuestros padres. Y si nosotros odiamos a nuestros padres, vamos a odiar a nuestros hijos, ¿cierto? Y nuestros hijos van a odiar también a los padres. Entonces debemos amar a los padres para que nosotros también podamos amar a nuestros hijos. ¿Dónde debe ir este? El padre. Écheme el padre. Ahí. El otro. ¿Puedo pasar? La niña que está atrás. A ver, la niña juiciosa de allá atrás. ¿Cuál de las dos? Bueno, mientras tanto nosotros le ponemos
a servir al Padre. Entonces dice que al servir al Padre, al pobre o al Padre, al servir al pobre, al servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Entonces, vean lo que dice, al servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando le servimos al pobre? ¿Qué estamos haciendo cuando le servimos al pobre? Él nos va a pagar esas buenas acciones, ¿cierto? Entonces, cuando ayudamos al pobre, ¿qué estamos haciendo cuando le ayudamos al pobre? ¿Acá? ¿Aquí? ¿Aquí? Entonces ya sabemos que cuando ayudamos al pobre, le hacemos un préstamo a Dios, ¿cierto? Según lo que dice la palabra. ¿Vamos a hacerlo otra vez? ¿Cuántos quieren hacerle un préstamo a Dios? ¿Cuántos les está gustando la clase? Amén. ¿Sí estamos aprendiendo? Sí. Ah, bueno, entonces vamos a hablar. Marcos 12:30. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus mentes y con todas tus fuerzas. Entonces, dice que debemos amar a Dios con un pedacito del corazón. Con todo. Con todo. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, ¿habrá lugar para el vicio? No. No, ¿cierto? ¿Habrá lugar para la pereza, digámoslo así, no hacer nada? No, ¿cierto? Porque dice que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Quiere decir que Dios es lo primero, ¿cierto? Cuando nosotros amamos a Dios, Dios es lo primero. ¿Dónde debe ir esto? En Dios. ¿Dónde debe ir? En Dios. ¿En dónde? En Dios. Trata de echarlo ahí en otro lado. Trata de echarlo en cualquier otro. Dígale a ella dónde, porque ella como que no sabe muy bien. Dios. ¿Ahí? Sí. Bueno, ahí en Dios. ¿Cierto? ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos amar a Dios un poquito? Bastante.